Muy buenas noches a todos. Gracias por estar presentes en nuestro tercer día de la capacitación, gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales, siempre enfocados a la parte de lo que es el licenciamiento ambiental. Vamos a dar inicio de inmediato con la temática que nos corresponde el día de hoy, que, bueno, será un poco la parte introductoria que nos falta acerca de lo que es el anexo de la viabilidad forestal y también el registro generador de desechos peligrosos, que son componentes que se deben incluir siempre y cuando se genere residuos peligrosos en la empresa. Y de igual forma, pues, el anexo de la viabilidad forestal será necesario para cuando el proyecto intersecte con áreas protegidas. Ojo, no áreas protegidas, todo lo que es Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hablamos de áreas protegidas, bosques protectores, vegetación protectora, zonas intangibles. Ahí es que van a tener que desarrollar este documento de la viabilidad forestal, ¿no? Entonces, una vez que en este caso tengan aprobado el diagnóstico ambiental, el siguiente paso sería completar lo que es el anexo de la viabilidad forestal, para lo cual, pues obviamente el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha proporcionado un modelo, un documento que hay que desarrollarlo de acuerdo a los lineamientos que se encuentran aquí especificados o indicados. El documento está subido en el aula virtual. No es correspondencia en sí el desarrollo de este documento, más bien vamos a procurar nosotros hacer otro curso porque esta temática es una temática bastante amplia, que bueno, definitivamente no lo podríamos dar dentro de lo que es el curso en sí de estudios de impactos ambientales, ¿no? Ni tampoco estaba ofertado dentro de la temática también, ustedes pueden revisarlo sin ningún problema, no estaba ofertado, ¿no? Sin embargo, es necesario aclararles esto, ¿no? Que ustedes tienen que desarrollar este documento y luego van a tener que subirlo de manera online al sistema, no como documento en sí, sino como capítulos, no está dividido en dos capítulos que ustedes van a tener lo que subir, siempre y cuando que su proyecto intersecte con áreas protegidas o zonas protegidas, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entonces ahí tienen que ingresar. Obviamente, ¿cómo compruebo yo que mi proyecto intersecte con áreas protegidas? Es a través del certificado de intersección y el mapa del certificado de intersección, que ya lo vimos el día de ayer cómo generarlo, ¿no? ACUS. ¿Qué es ACUS? Por favor, si me podría aclarar, no he escuchado antes de esa. Buenas noches, perdón. Son las áreas de conservación y uso sustentable del suelo. O sea, No, eso aplica. no es aplicable. Esos no están aplicables. Solamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que conforma áreas protegidas. Dentro de las áreas protegidas están todo lo que son parques nacionales, áreas de recreación, entre otros, ¿no? Se incluyen luego los bosques protectores y vegetación protectora. No nada de áreas de conservación especial, ni áreas de conservación de la biodiversidad, nada de eso ingresa dentro de este proyecto, ¿no? Así que solamente cuando intersecte con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ahí sí. ¿Este Ok. documento puede ser elaborado por el consultor que está realizando el EIA o debe ser un forestal? No, el consultor ambiental lo puede realizar sin ningún problema, ¿no? Por eso es importantísimo que siempre se incluya este rubro dentro de del proyecto si es que identificamos que se intersecta con áreas protegidas, como yo les había indicado el primer día, ¿no? Entonces, bueno, la parte del inventario forestal sería ideal, ¿no? Que contratáramos o la asistencia de un ingeniero forestal para que haga la parte en sí del inventario forestal. Pero el resto de documento, bueno, un ingeniero forestal sin conocimientos acerca de lo que es ambiente, probablemente no lo puede elaborar, porque hay partes muy importantes como el marco legal, como la parte de la descripción general del proyecto, la caracterización del medio, hablamos de aspectos abióticos, aspectos sociales, eh, probablemente tenga un problema el forestal para desarrollarlo, no así el resto. De igual forma hay una parte que acá es el anexo cartográfico, donde que nosotros vamos a tener que elaborar 8 mapas, ¿no? Son mapas similares a estos que les voy a mostrar de paso.
para que lo puedan observar. Entonces, digamos que ese anexo cartográfico también es un poco el problema, ¿no? Puede ser una de las dificultades que se enfrente el forestal. Entonces, digamos que tal vez para el procedimiento en sí de realizar el inventario forestal podrían contratarlo. Pero caso contrario, pues, el consultor ambiental tiene el derecho o está autorizado para hacerlo eso. No lo puede hacer un ingeniero ambiental, eso sí, tendría que ser consultor ambiental para poderlo realizar. Entonces, en este caso es más o menos así la estructuración de los mapas que se deben hacer, mapa sencillo, ¿no? Hay varios mapas, son 8 mapas que deben elaborarse y deben elaborarlo, pues obviamente, en este caso, pues la persona que está realizando el estudio de impactos ambientales, y es necesario, como les digo, hacerlo previo a continuar con el procedimiento del licenciamiento ambiental, ¿no? Entonces, dentro de esto se incluye, como les dije, ¿no? La descripción general del proyecto, la caracterización del medio, donde que vamos a tener aspectos abióticos, climatología, topografía, suelo, geología. Obviamente todo esto tiene que ser consultado, únicamente tiene que ser a nivel ya sea local, si es que no existe local, parroquial, y también si es que no existe parroquial, cantonal, ¿no? El, la parte del levantamiento de información y tiene que ser un levantamiento netamente documental, ¿no? No tienen que hacer nada de análisis para este segmento. Luego tenemos el aspecto social y los aspectos bióticos, ¿no? Dentro de esto, lo más importante es la parte de lo que es el recurso forestal, porque es la parte esencial, ¿no? De este anexo de la viabilidad, en donde que la caracterización cuantitativa va a ser la más importante, en donde nosotros vamos a tener que diseñar el tamaño de la muestra. Ahora ustedes se preguntarán en qué es lo que yo me baso o en dónde me puedo yo basar para hacer esta caracterización cuantitativa. Eh, Tienen que hacerlo, pues obviamente en metodologías que estén aprobadas. Hay un acuerdo que es el 356, acuerdo ministerial 356, que ahí me da algunos lineamientos e indicaciones, por ejemplo, el cual me informa que la muestra cuando es bosque primario o bosque secundario, se le debe realizar, la muestra representativa tiene que ser de al menos el 1% del total en este caso del terreno. Nos da diversas formas en las cuales nosotros podemos hacer este muestreo, ya sea por transectos o por parcelas, ¿no? Por lo general vamos a hacerlo por parcelas, parcelas de 50 por 50, 50 por 70, como ustedes prefieran, ¿no? Lo que sí siempre, las parcelas en total tienen que sumar. Va a ser importante que hagan un muestreo aleatorio, simple, o un aleatorio estratificado, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes, pero el aleatorio simple es el más sencillo. Ahora, toda esa diagramación, todos esos modelos, ustedes tienen que hacerlo con el sistema ARGIS, ¿no? Como acá el que yo les mostré. Esta parte del muestreo es la parte más esencial, ¿no? Yo tengo que primero determinar los puntos de muestreo, ¿no? Estos puntos de muestreo se lo hace con ARGIS, ¿no? Con el sistema de creación de parcelas, Create Fishnet. Parcelan, obviamente en este caso estamos hablando del bosque protector, que es por donde que está atravesando, ¿no? Entonces ahí ustedes realizan en este caso el parcelamiento. Una vez hecho el parcelamiento, seleccionan parcelas al azar que representen o que sean representativas para poder determinar. Ahora, sumado el área de estas 3 parcelas, en este caso, deberían sumar un total de al menos el 1%, ¿no? De todo el área para poder ser representativa. Tiene que ser al menos el 1%, ¿no? En este caso, como son de 50 por 50, estamos hablando de 2.500 metros cuadrados, en total 7.500 metros cuadrados. La extensión total de este terreno es 636.000 metros cuadrados. Entonces estamos hablando que
el 1% viene a ser 6.300, entonces estamos en ese rango, ¿no? Superando un poco el 1%, pero está en ese rango. Entonces, así se lo realiza. En el caso de que haya un área totalmente ya intervenida, es decir, supongamos que el muestreo lo tenga que realizar en un sitio así, simplemente se cambia por el censo forestal, que es solamente enlistar en este caso, las especies que encontramos ahí. Pero en el caso del inventario forestal, ¿yo qué metodología debo seguir? Pues obviamente la determinación a través de lo que son índices DAP, es decir, el diámetro a la altura del pecho. Necesito realizar la medición, ya sea con una cinta diamétrica, con una forcícula, o como ustedes le prefieren llamar, o con una cinta métrica también, y luego haciendo el respectivo cálculo. Pero como digo, ahora existen ya elementos muy útiles como es la cinta diamétrica, ¿no? Un poco costosa, aunque más costosa es la forcícula, ¿no? Que es una especie de regla, ¿no? Que es de metal y que me permite realizar este tipo de medición, ¿no? Esa es la situación. Más adelante, bueno, cuando veamos la parte de lo que es el medio biótico, veremos un poco más la metodología, pero a breves rasgos está así, ¿no? De igual forma, sí me indica aquí cuál es la metodología que debo yo seguir, como aquí me dice, tengo que hacer un listado donde que se incluya el individuo, la familia, el género, la especie, el diámetro, la altura del pecho, siempre tiene que ser mayor a 10 centímetros de edad. Esas son las especies que voy a enlistar dentro de este sitio, y luego voy a determinar todo lo que son el resto de componentes, ¿no? Como la densidad relativa, la dominancia relativa, el índice de valor importancia, índice de Shannon, índice de Simpson, ¿no? Todo eso se encuentra, o yo debo incluir dentro de la metodología, ¿no? Acá está subido, de hecho, al aula virtual, en esta parte, capítulo 10, inventario forestal. Ahí se encuentra subido metodología que ustedes pueden utilizar para la parte de lo que es el forestal o el inventario forestal. Anteriormente solo había que hacer un inventario forestal nada más, ¿no? Pero ahora lo han incluido otros ítems que, bueno, no tiene mucho sentido porque al fin y al cabo después todo eso se sube al estudio de impactos ambientales, pero bueno, hay que seguir lo que indique, pues obviamente la autoridad ambiental competente. Si ellos designaron ese tipo de puntos, pues hay que realizarlo simplemente, ¿no? Ahora acá tenemos la parte de lo que es la metodología. Aquí está metodología. Entonces ahí tiene todo lo que son fórmulas, indicadores, ¿no? Instrumentos, materiales, el tipo de metodología o cómo se va a determinar la metodología. Y por acá también tengo otro documento que ya más adelante les voy a subir, en donde que también hay una metodología para esta parte del componente forestal, ¿no? Bien, eso sería, como digo, la parte más importante de esto. Luego, obviamente, voy a tener que realizar la transcripción de todo esto. Acá tengo que hacer un mapa de zonificación, ¿no? Que tiene que ver netamente con el sitio donde que vamos a realizar los trabajos. La zona de protección está determinada dentro de lo que es, en este caso, la, 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 la zona protegida, ¿no? Hay que determinar cierto sitio o cierto lugar en donde que se va a poder realizar trabajos dentro de lo que es en este caso, el área protegida o el bosque protector. Va a haber un sitio donde que yo pueda hacer trabajos, porque ese es el objetivo, ¿no? Pero va a haber quizás un sitio en el cual definitivamente no voy a hacer ningún tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá, en el ejemplo que tenemos aquí, no sé por qué le cerré, a ver, tengo mapa de muestreo, ¿no? Y acá hay algo importante. Mi trabajo acá sería, ¿no? Determinar qué sitio voy a utilizarlo para zona de trabajos, que vendría a ser todo lo que respecta alrededor de lo que es, en este caso, como esto es para un proyecto eléctrico, ¿no? De transmisión eléctrica, entonces yo podría incluir acá una franja cercana a lo que tiene que ver la línea de transmisión, ¿no?
También tengo que determinar un área para la recuperación, ¿no? O zonas de recuperación. Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar acá que haya un área alrededor de esto de 100 o 200 metros, por ejemplo, ¿no? Que sea zona de protección o de recuperación. Y dentro de la zona de recuperación mismo puedo hacer o alrededor de la zona de recuperación, la zona de trabajos, ¿no? Y sí habría un sitio específico en el cual yo determino que es una zona de protección y es un sitio que yo no lo puedo tocar para nada, ¿no? Entonces, de eso se trata la parte de la zonificación que yo debo realizarlo en esta parte, ¿no? Y tenemos luego identificación de impactos en cuanto a lo que es a las funciones del patrimonio forestal, es decir, los impactos que yo verifique. Por ejemplo, acá yo tengo que está cruzando la, la línea de transmisión acá, ¿no? Que es lo único que cruza por acá dentro del bosque protector. Entonces, en ese sentido, yo tengo que ver qué tipo de impactos pueden generar. Por ejemplo, uno de los impactos que aquí podría encontrar yo directamente en cuanto a lo que tiene que ver a la parte forestal, digamos que es la tala, por ejemplo, ¿no? O la pérdida de bosque debido a la ubicación de cada uno de los postes de transmisión o de los cables que también se hacen transmisión, ¿no? Entonces, digamos que ahí podría ser uno de los impactos que yo identifique. Y bueno, luego de eso vendrán conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos, que es la parte fotográfica del trabajo que yo realicé, el trabajo de campo, la fase de campo, que es para el inventario forestal, y también las tablas, ¿no? Que yo debí haber levantado de acuerdo a los requerimientos. Por último está el anexo cartográfico que ya les mencionaba. Hay que hacer un total de 8 mapas, pues son 2, 4, 6 y 8 mapas y que tiene que ver netamente con el total del proyecto, ¿no? Bien, ese es el anexo de la viabilidad forestal. Como digo, no les puedo dar muy a profundidad, solo a breves rasgos, esa parte de ahí, y el modelo, o más bien dicho, la base está acá, ¿no? Subida al aula virtual para que ustedes lo puedan realizar. Una vez que ustedes suban el anexo de la viabilidad forestal, procederá a su revisión y a su aprobación. Una vez que se haya aprobado, pasamos a la obtención del registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Para la parte del registro generador de desechos peligrosos, nosotros no vamos a tener que cancelar, ¿no? Una tasa en este primer segmento, que es el segmento, en este caso, el segmento previo, ¿no? Acá tampoco les voy a dar muy a profundidad, simplemente les voy a ir indicando más o menos qué pasos hay que seguirlo. Son 4 pasos que ustedes tienen que seguir para la parte del registro generador de desechos peligrosos, ¿no? En el primero es la información general que ya está dada por el sistema. Este paso es previo, ¿no? Antes de poder pasar a la parte en la que puedo yo subir el estudio de impactos ambientales, ¿no? Luego de esto, pues vendrá la ubicación de los puntos de generación dentro de las instalaciones que tenemos, ¿no? Tenemos ahí, podemos subir las coordenadas, en este caso los polígonos donde que se están generando los residuos peligrosos de acuerdo a las áreas que yo ya he determinado. Porque dentro de la empresa no todas las áreas o no todos los sitios van a generar residuos peligrosos, sino simplemente ciertos sitios que estén determinados, ¿no? En el 3 voy a tener que hacer la identificación de desechos. Van a haber ciertos desechos que no se generen. Acá el listado me aparece automático, ¿no? Es un listado automático que me arroja el sistema de acuerdo al código SIU, ¿no? Me manda todas estas situaciones y habrán algunos que no corresponden y a esos yo tengo que incluirles un anexo que se llama el anexo de lo que es la plantilla de justificación o justificativo que debe ser firmado, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo para mostrarles. Entonces, este es un justificativo válido. En el justificativo válido, ustedes básicamente van a tener que hacer un balance de materiales. Un balance de materiales simple, ¿no? Identifico cada una de las áreas que tengo dentro de mi empresa. Puede ser que exista varias áreas productivas, el área de almacenamiento, el área de laboratorio, todo proceso incluye una entrada y una salida, ¿no?
Entonces, dentro de esto, yo voy a tener que ir haciendo, ¿no? Enlistando todos los procesos que se realizan dentro de una empresa. Por ejemplo, en el caso de lubricadoras, lavadoras, pues tenemos un segmento donde que se hace el cambio de aceite, un segmento donde que se hace lavado o engrasado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso yo voy acá incluyendo por procesos y luego de que ya tenga para un residuo, lo voy haciendo para el resto de residuos, porque al fin y al cabo es para todos los residuos en realidad, los residuos que yo no estoy produciendo, ¿no? Porque como les digo, acá van a aparecer otros residuos, no es que ustedes ingresen directamente a los residuos, sino que aparece acá en este listado unos residuos, ¿no? Y pues básicamente ustedes lo que tienen que hacer en este caso es ver cuáles se producen y cuáles no se producen. Los que se produzcan, sí, como estamos hablando de un proyecto que ya está funcionando, yo tendría que más o menos tener el cálculo base de los residuos peligrosos que se están generando. Si es que no está funcionando todavía, simplemente coloco un aproximado. Esto no quiere decir o no es una atadura que necesariamente esa cantidad de residuos voy a tener que entregar al gestor, ¿no? Entonces coloco eso. Acá hay una parte que me dice el origen de la generación, aparece un listado ahí y yo tengo que identificar en cuál de estos procesos, o más bien dicho, en cuál de estos sitios se genera el residuo peligroso, en el almacenamiento del insumo, producto, control de calidad, descarga del producto, mantenimiento, etcétera, ¿no? Ahí identifico eso, como digo, solo de los residuos que se generen, porque habrán otros que no se generan. En los que no se generan, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Adjuntar la plantilla de justificación. La plantilla de justificación tiene que estar firmada electrónicamente en este caso, por el proponente, ¿no? Y esas son las que tienen que subirlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo acá, tuve que subir, me parece que son 19 justificativos que están firmados y esos son los que se suben. Adelante la pregunta. Buenas noches, disculpa una consulta. ¿El documento de justificación tiene que ser de ley subido con firma electrónica? Obligatoriamente, porque si no le pueden rechazar, ¿no? Obligatoriamente tiene que subir con firma electrónica. Ah, ya listo, muchísimas gracias. Siempre con firma electrónica, ¿no? Eso es lo que le da validez al documento. Y bueno, de hecho, la base que se descarga, o más bien dicho, el justificativo válido que se descarga al inicio, el que es en blanco, ese tiene así, ¿no? Tiene ese segmento en donde que dice que yo debo incluir la parte de lo que es la firma electrónica, ¿no? Entonces, obligatoriamente tiene que incluirse la firma electrónica o caso contrario, pues podrían observarme, ¿no? La parte de lo que es. Entonces, siempre incluyen la parte de la firma electrónica. Una vez que ustedes ya hayan completado ese procedimiento, irá simplemente a colocar acepto toda la responsabilidad, ¿no? Aquí no me va a solicitar lo que es una firma electrónica. ¿Por qué? Porque ya incluí las firmas electrónicas anteriormente. Simplemente acá coloco aceptar. Y una vez que coloque aceptar, me pasa al procedimiento de la descarga de los documentos. Entonces ahí yo descargo las etiquetas. Anteriormente teníamos que nosotros elaborar las etiquetas, ¿no? Ahora se descargan. Por ejemplo, acá tengo en productos, tengo las etiquetas. Y pues esas etiquetas, ¿qué es lo que hay que hacer? Copiarlas, pues dicho, imprimirlas y pegarlos en el recipiente que yo voy a proceder a la entrega, ¿no? Al gestor calificado. El gestor debería tener la obligación de indicarles a ustedes que deben tener esta etiqueta. Si es que no tienen esa etiqueta, no pueden continuar con el procedimiento de entrega. Obviamente, luego de esto, voy a poder descargar ya la parte de lo que es la guía referencial de almacenamiento, el documento del registro generador y el oficio de pronunciamiento. Esto es un temporal nada más, no tiene costo. Y el único objetivo que tiene es poderme permitir ya seguir entregando los residuos peligrosos hasta que obviamente obtenga el licenciamiento ambiental, ¿no? Al final de todo el procedimiento les cobrarán la tasa adicional en el caso de que necesiten hacerlo, ¿no?
o más bien dicho, que en el caso ya de que ya les cobren el pago, ¿no? Recordar que la tasa es 180 y esa tasa tienen que, como les digo, cancelar luego de que haya finalizado el licenciamiento ambiental, en donde obtendrán el registro generador de desechos peligrosos definitivo, pero acá ya con el que tienen, que es uno transitorio o un temporal, podrán funcionar sin ningún problema, ¿no? Y poder proceder a contratar, ¿no? Bien, acá tenemos, en cambio, ya, una vez que hayan hecho este procedimiento, les reflejará ya el sistema. Adelante la pregunta. Buenas noches, Rod. Una consultita. ¿Qué pasa con las empresas que ya obtuvieron un registro generador antes de todo el proceso que hay ahora en el SUYA, que lo hicieron manualmente? Por ejemplo, ahí no hay este tipo de etiquetas ni nada, solamente se almacena en la bodega y pues hay una señalética interna y que muchas empresas tienen el registro generador, pero no tienen la licencia. Entonces, en este caso, ¿qué se podría hacer? Tienen que realizar la actualización a través del sistema, ¿no? El sistema, de hecho, ya les voy a mostrar. Actualmente tiene una opción que me habla de actualizar el registro generador, ¿no? Eso es lo que les han solicitado. Por ejemplo, la empresa a la que yo, en este caso, le obtuve el permiso de licenciamiento ambiental, y el registro generador de desechos peligrosos, ellos tenían otro permiso, ¿no? Pero para cuando su actividad era solo un registro ambiental. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en primer lugar? Obviamente dar de baja porque no pueden seguir entregando los residuos peligrosos con el permiso del registro ambiental. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solicitar la dada de baja del documento, y una vez hecho eso hay que realizar la contratación del nuevo, o la realización del nuevo registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Eso sí es que la autoridad ambiental le solicita, porque si la autoridad ambiental no le solicita, no tiene sentido, ¿no? Se puede seguir utilizando el registro generador. El registro generador ya no sería útil en el caso de que, como usted lo menciona, Cari, que no existe, en este caso, no obtuvieron nunca el permiso ambiental, lo cual es algo raro, ¿no? Había un tiempo en el que se hacían eso, colocaban que la opción de que no necesitaban el permiso previo, ¿no? Era algo que no tenía caso, porque solamente para los de responsabilidad extendida se correspondía a esa situación, pero bueno, eso ya es cuestiones que pasaron, ¿no? Entonces acá están, todo se lo hace ahora por el sistema, ¿no? Anteriormente no habían estas opciones del registro generador, pero ahora ya están todas las opciones, ¿no? Está la actualización, ¿no? En el caso, como digo, de que supongamos, ¿no? Tienen ya el registro generador sacado con el anterior sistema, lo que se les solicita, o dependiendo, ¿no? De la autoridad ambiental competente, porque siempre puede ser que la autoridad sea una autoridad descuidada, ¿no? Y que realmente no les solicite el cambio, pues entonces, ¿qué opción tienen? Seguir funcionando con el registro generador. Pero en el caso particular mío, ¿qué es lo que ocurría, no? Ellos tenían un permiso, un registro generador como registro ambiental. Ellos habían obtenido un registro ambiental anterior y tenían el permiso como registro ambiental, o como he dicho, enlazado al código del registro ambiental. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que dice la autoridad ambiental? Hay que extinguirle o hay que eliminarle ese registro generador anterior y obtener un nuevo registro generador, ¿no? En el caso de que ustedes no hayan ingresado algunos residuos correspondientes, entonces hay que colocar acá, ¿no? La actualización. En el caso de que haya cambiado el titular de la empresa, ¿no? Cambio de titular, entre otras situaciones, ¿no? Entonces acá tenían que hacer todas esas actualizaciones. Pero hay casos, como digo, muy particulares, ¿no? Hay casos en los cuales se puede hacer actualización nada más, y en otros casos que tendrán que hacer la extinción del registro generador y luego obtener un nuevo registro generador, ¿no? Ya.
Bien, entonces, ahora sí vamos a pasar con la estructuración. Una vez que nosotros tengamos el registro generador, ya el sistema nos va a permitir ingresar el estudio de impactos ambientales, ¿no? Entonces, por lo pronto lo dejamos ahí. Obviamente, todo este procedimiento que yo estuve haciéndole el diagnóstico ambiental no quiere decir que ustedes se van a enfocar netamente en subir el diagnóstico y después de que pase el tiempo en el que les aprueban el diagnóstico, o el tiempo en el que le están aprobando, en este caso, la viabilidad forestal, ustedes ya no hacen nada. No, no tiene que ser así, sino que tienen que conjugar todo lo que están haciendo en el sistema con, en este caso, la elaboración del estudio de impactos ambientales. Ahora, ¿ustedes en qué se van a basar para realizar el estudio de impactos ambientales? Tenemos acá nosotros, en la parte final, la norma para la elaboración de estudios de impactos ambientales, ¿no? Esta norma es emitida por la Subsecretaría de Calidad Ambiental dentro de lo que es el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, y pues este es el formato en el cual nosotros tenemos que basarnos para elaborar el estudio de impactos ambientales o el estudio de impacto ambiental. Entonces nosotros acá vamos a tener todas las indicaciones, todos los lineamientos que me van a dar para yo poder elaborar el estudio de impactos ambientales de acuerdo a los requerimientos que me indican aquí. Obviamente, no todo lo que está acá voy a tener que elaborarlo. Todo depende del tipo de proyecto que yo tenga. Va a haber ocasiones en el cual yo no voy a tener que hacer, por ejemplo, el muestreo de la calidad del suelo. Ocasiones en las que yo no voy a tener que hacer muestreo de la calidad del aire o emisión de fuentes fijas, ¿no? O fuentes móviles, cualquiera de las dos. Puede ser que yo no tenga que hacer eso. Puede ser que yo no tenga que hacer muestreo de agua. Puede que yo no tenga que hacer muestreo biótico porque resulta que estoy en la parte urbana y en la parte urbana, ¿cómo voy a hacer un muestreo biótico? Entonces siempre habrá una realidad, digamos, diferente para cada estudio de impactos ambientales. Es por eso que nosotros tenemos que analizar todos esos componentes antes de poder elaborar, ¿no? Y ver qué tipo de personal voy a necesitar. Algo que es muy importante es que nunca se vayan a cerrar a querer hacer ustedes solo un estudio de impactos ambientales. Recuerden que tienen que hacer mapas, tienen que hacer evaluaciones, tienen que hacer monitoreos, o hemos dicho, determinar monitoreos, porque ya van a ir más adelante que ahora ya no pueden hacer ustedes ningún tipo de, bueno, de muestreo. Monitoreo sí, monitoreo biótico, monitoreo correspondiente, ¿no? A la parte biótica, la parte que corresponde a fauna y a flora, ¿no? Pero siempre ustedes tienen que tener, como repito, todo esto en cuenta antes de poder iniciar a elaborar. Cosa adicional también, recuerden siempre elaborar un documento unido, como el que yo tengo acá, un documento unido, y a la vez también tener documentos separados, ¿no? Como por ejemplo acá les voy a mostrar. Tenemos acá, ¿no? Tenemos el documento unido y tenemos también el que es para subir, ¿no? Que tiene por capítulos, ¿no? Tenemos aquí en este caso, pues, un total de 9 capítulos más los anexos, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Y eso es lo que en realidad ustedes tienen que tenerlo, tienen que separarlo por capítulos. Y esos capítulos, pues obviamente, van a tener que irlos subiendo, ¿no? En formato PDF, obviamente, no en formato Word, porque solo acepta formato PDF. Entonces eso, ténganlo en cuenta, ¿no? Pero siempre vamos a necesitar también un documento unificado, porque el documento unificado es el que le entregan ustedes a la empresa, ¿no? En tanto que al sistema van subiendo estos individuales, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando cada uno de los componentes y en primer lugar, pues obviamente tenemos que darles las indicaciones generales para la elaboración del estudio de impactos ambientales, ¿no? Como experiencia, como digo siempre, lo primero que vamos a hacer es realizar una reunión inicial en la cual nosotros informemos el cronograma, informemos todo lo que vamos a hacer y comprometamos a las partes participantes, en este caso a cada uno de los trabajadores, a cada una de las personas que están
al frente de los departamentos. Dentro de una empresa siempre habrá un departamento de seguridad, salud y ambiente, probablemente en lo mínimo, ¿no? Seguridad, salud y ambiente. Vamos a tener un área de procesos, la parte de lo que es mantenimiento. Entonces, a todos esos esquemas hay que comprometerlos. Probablemente a la parte económica y de contabilidad, probablemente ellos, porque suele ser complicado, ¿no? Que ellos estén en una reunión así, probablemente ellos no tengan que estar ahí, pero sí el resto de las personas que se encargan de la producción en sí, de la empresa, sí tienen que estar presentes, y obviamente el gerente o el representante legal de la empresa. Entonces, todos ellos tienen que estar ahí presentes y en este caso, pues obviamente hacer la reunión, aclararles todos los puntos y luego sí empezar a hacer la toma de información. Como les digo, lo primero y algo muy importante que será ahí, si es posible antes del contrato, determinar qué tipo de monitoreos voy a tener que realizar, ¿no? Sobre todo en la parte del aire, les comparto que es una parte un poco compleja, un poco complicada, que hay que conocer bien la normativa y leer bien el acuerdo ministerial 097. Personalmente yo cometí un error cuando estuve trabajando por primera vez en la parte de lo que es monitoreo de fuentes fijas, ¿no? Cometí un error porque resulta que usted solo debe realizar el muestreo o el monitoreo de fuentes fijas que sean significativas, ¿no? Es decir, que generen al menos 3 millones de BTU por hora, en este caso, la potencia que tiene de generación el caldero, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cometí el error, había unos calderos sumamente pequeños que no llegaban la potencia ni a 100.000, ¿no? Creo que tenía 100.000 BTU y pues ese fue un grave error porque de hecho se contrató a la empresa, se hizo las adecuaciones que la empresa solicitó, no todas porque ustedes sabrán o tendrán conocimiento, me imagino que alguna de las personas tiene conocimiento de que hay que hacer una plataforma de muestreo también y debe tener un orificio que hay que hacer un cálculo según lo que está indicado en el 097, ¿no? Un cálculo para la parte del muestreo y de igual forma, como digo, hay que hacer la plataforma de muestreo en la cual se suben las personas que realizan este tipo de muestreos. Entonces, digamos que eso ya hablaremos más adelante, entonces la parte de que siempre hay que tener cuidado con todos esos componentes, ¿no? Una vez conocido eso, pues obviamente voy a tener que conocer las condiciones o consideraciones generales para la elaboración o para la presentación del estudio de impactos ambientales. Algo que es importante, pues siempre la información tiene que ser precisa y presentada de manera que facilite su lectura y comprensión. ¿Cómo se facilita la lectura y comprensión? Mediante un índice, mediante una estructuración correcta, numeración correcta, etiquetado correcto, colocando las referencias correctas, ¿no? Y obviamente siguiendo el orden que está sugerido dentro de lo que es el documento, el anexo para la elaboración de los estudios de impactos ambientales. Entonces siempre hay que seguir esos lineamientos para no tener ningún tipo de dificultad o ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, de igual forma acá incluirá el glosario con la terminología técnica. El glosario por lo general se lo sube en la parte de anexos, ¿no? Los elementos del formato del documento deberán tener una organización uniforme, como ya lo estuve mencionando hace poco, o recién no es. El tipo y tamaño de fuente utilizada, todo el documento tiene que estar en el tipo de letra correcto. Digamos que para las tablas probablemente ustedes tengan que cambiar el tamaño, sí, pero tiene que guardar uniformidad, ¿no? Si es que colocan en Arial el documento, todo el documento en Arial Narrow, todo el documento en Arial Narrow, Calibri, Times New Roman, como ustedes deseen, ¿no? De acuerdo a la parte de la referencia. No les dice o no menciona ningún tipo o tamaño de letra, pero bien conocemos, ¿no? Que si utilizamos algún tipo de letra como Arial Narrow, es probablemente que utilicemos un tamaño 11, ¿no? Si es que está en New Roman o Calibri, el número 12, ¿no? Todo depende de cómo ustedes lo determinen, ¿no? Hay que citar en formato APA, el APA 7, me parece que es el último que está vigente y eso hay que seguirlo, ¿no?
La bibliografía se sube como un anexo, ¿no? La información presentada en tablas y gráficos deberá ser numerada y rotulada de manera organizada y uniforme. Los anexos deberán ser referenciados en el texto principal, es decir, tiene que estar obligatoriamente los anexos uniformes o llevados correctamente junto con lo que es el documento principal, ¿no? Tiene que ser imparcial y no conducir a los lectores a un punto de vista particular. Es decir, no tiene que ser directamente al punto de vista de la empresa nada más, ¿no? En eso hay que hacerles entender a los de la empresa desde la primera vez que vamos, de que el punto de vista va a ser desde el punto de vista de la determinación ambiental y bajo criterios de la normativa legal vigente, ¿no? Nada de que algo que ustedes inventan o algo que no es o no corresponde, sino que algo dado a la realidad y basado en la normativa legal vigente. La elaboración del ESIA se deberá considerar las coordenadas de implantación del proyecto, obra o actividad que consta dentro del certificado de intersección. Es decir, dentro del documento que yo voy a ingresar, ahí hay una parte en el segmento de la ficha técnica donde que yo tengo que ingresar coordenadas. Esas coordenadas tienen que ser las mismas que están dentro de lo que es el certificado de intersección. No puedo cambiarlos, ¿no? El contenido y estructura de presentación del ESIA deberá estar acoplado al artículo 434. Entonces, ¿cuál era el artículo 434? El que me hablaba de todos los 9 puntos que yo debo desarrollar, ¿no? El resumen ejecutivo, este resumen ejecutivo yo no, digamos que lo voy a tener que subir como anexo, ¿no? Porque no existe una parte, antes había sí, cuando estábamos con el formato antiguo, ahí teníamos una parte en la que había que subir el resumen ejecutivo, pero acá ustedes tienen que elaborarlo y lo presentan como anexo, ¿no? Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Un resumen total del documento, ¿no? Es decir, voy resumiendo todas las situaciones. No tiene que ser un resumen ejecutivo demasiado largo, ¿no? Tiene que tener los resultados del levantamiento de la línea base, los muestreos de cada uno de los recursos, los resultados del índice de diversidad biótica, especies amenazadas, sensibles, aspectos demográficos, resultados de la evaluación de impactos ambientales, ¿no? Y las medidas que están enlistadas en el plan de manejo ambiental, ¿no? Las principales medidas. No se puede considerar como opcional. El resumen ejecutivo siempre se debe incluir, ¿no? Respecto a la pregunta, ¿el resumen ejecutivo al ser presentado como anexo se puede considerar como opcional o no? No, no se lo puede considerar como opcional el resumen ejecutivo. Por eso, toda la parte que dice aquí, las consideraciones generales para la presentación, son obligatorias, ¿no? Es decir, no es opcional, tiene que incluirlo obligatoriamente. Acá les he colocado un pequeño ejemplo de un estudio de impactos ambientales donde que se incluye, ¿no? El resumen a breves rasgos de lo que es el estudio de impactos ambientales, ¿no? Con el resumen que le han hecho de toda la parte del plan de manejo ambiental también, ¿no? Y pasamos a la parte de requisitos habilitantes. Ahora, aquí habrán algunos requisitos que yo no necesite para mi proyecto. Todo depende de la realidad que tiene el proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá, este primero, bueno, este sí va a ser obligatorio y va a ser necesario colocarlo como anexo, ¿no? La copia o certificado del contrato, título, resolución de asignación, autorización de operación o factibilidad. Es decir, la empresa debe tener, ¿no? Algún tipo de permiso, dependiendo del tipo de empresa que sea, estará autorizada, por ejemplo, qué sé yo, por la ARCOM, por, por cualquier dirección, ¿no? Que corresponda y que le dé la autorización para funcionar, ¿no? En el campo que está trabajando, obviamente, la empresa. De igual forma, se incluye el certificado de intersección, ¿no? Eso también como anexo. El certificado de la viabilidad ambiental, que era lo que yo les estaba hablando, ¿no? También, en este caso, como acá me habla acerca de las áreas de conservación especiales para la conservación, esto se le incluye ¿dónde? ¿No? En el certificado de intersección. Entonces ahí esta parte estaría incluida en el certificado de intersección, así que no hay ningún problema, ¿no?
El permiso de uso y aprovechamiento del agua, que solamente es necesario cuando la empresa utilice algún tipo de fuente de agua, es decir, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente la empresa, bueno, que no me parece que ellos no son licencia ambiental, pero por ejemplo la empresa embotelladora de agua, ¿no? La empresa embotelladora de agua, ¿qué es lo que hace? Utiliza una fuente hídrica para realizar el aprovechamiento de esta, ¿no? Entonces ahí necesitaría yo obtener el permiso de uso y aprovechamiento del agua previamente para poder hacer cualquier tipo de trámite, ¿no? Entonces, si es que su empresa se encuentra utilizando, qué sé yo, por facilidad, utilizan un ojo de agua, utilizan o captan la parte de lo que es un río, un riachuelo, para realizar su función, en este caso, cualquier tipo de función dentro de la empresa. Entonces ahí necesito yo obtener el permiso de uso y aprovechamiento del agua, ¿no? Y ustedes ahí en esa parte no pueden mentir, la empresa necesariamente tiene que tener ese permiso, si no, ustedes se pueden enfrentar a una multa, ¿no? O una sanción. Y pronunciamiento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en el caso de ser aplicable. ¿Cuándo es aplicable? Cuando vayamos a identificar que nuestro proyecto atraviesa algún tipo de lugar, un tipo de sitio que ha sido determinado como patrimonio cultural, que atraviese o que se encuentre dentro de las instalaciones, ¿no? Si es que está cerca no hay ningún problema, pero si es que atraviesa, ahí tendríamos que colocar. ¿Dónde encuentro yo este listado? Dentro del plan de ordenamiento territorial. Entonces, dentro del plan de ordenamiento territorial hay sitios que están establecidos como patrimonios culturales, ¿no? Entonces yo debo incluir esa parte, ¿no? Disculpen, hay un poco de ruido, si es que se escucha un poco de ruido, yo tengo un techo que es de duratecho, que suena también el agua como si fuera un techo de zinc, entonces va a sonar un poco, ¿no? Espero que no se escuche mucho o que, bueno, no llueva demasiado también para poder continuar, ¿no? Bien, esto, como digo, básicamente muy pocas veces se van a encontrar dentro de una empresa, ¿no? Como digo, si es que se hace la utilización de algún tipo de cuerpo hídrico o fuente hídrica, entonces ahí necesito el permiso de uso y aprovechamiento. El pronunciamiento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, siempre y cuando exista algún tipo de patrimonio cultural que esté dentro del sitio que yo voy a colocar, obviamente, mi proyecto, ¿no? Dentro de esto, pues obviamente vamos a tener que llenar la ficha técnica. Todo esto está sacado de acá, ¿no? Del documento de norma de elaboración de estudio de impactos ambientales. Entonces acá ustedes van a poder irlo observando, ¿no? Esta parte. Y de igual forma vamos a ir observando acá cómo está desarrollado. Empezando con el documento, ¿no? Este es el documento que se le entrega a la empresa. Entonces, obviamente, se incluye el índice de contenidos, se incluye la parte de lo que es el índice de tablas. Vamos con el índice de anexos. Se incluyen también índices de lo que es fotografías, índices de lo que es gráficos, índice de mapas, entre otros, ¿no? Entonces acá la descripción del proyecto vamos ingresando, ¿no? El nombre del proyecto, código minero, en el caso de que no aplique, obviamente coloco no aplica, ¿no? No siempre vamos a tener una minería acá. El código que ha sido asignado por el SUIA en el ingreso de la información preliminar. Tenemos la ubicación político-administrativa, provincia, cantón y parroquia, ¿no? La superficie del proyecto de obra o actividad, que eso está incluida dentro del registro de la información preliminar. La fase en la cual se encuentra el proyecto, ¿no? Puede ser que tengamos fase de construcción o fase de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces ahí le colocamos cualquiera de esas, ¿no? En las cuales se encuentra el proyecto. Tenemos la ubicación que tiene que ser en base a lo que es la implantación del proyecto, la ubicación cartográfica o geográfica y la ubicación de las coordenadas de implantación. Procedemos a la parte de los datos del operador, el representante legal, la dirección, el correo electrónico y el teléfono de contacto, ¿no? Luego vendrán los datos del consultor, nombre del consultor o compañía consultora, el código que le ha asignado
el sistema o el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica como, consultor independiente o como empresa consultora, ¿no? El correo electrónico, el teléfono de contacto y luego vendría a estar incluido el equipo multidisciplinario, ¿no? Inicialmente tenemos el componente ambiental, biótico, social y cartográfico, ¿no? Puede ser que, como les repito, el área se encuentra totalmente intervenida y entonces ahí yo no voy a necesitar el componente biótico, ¿no? Eso tengo que determinarlo. Puede ser que el sitio no corresponda también a intervención social, puede ser, ¿no? De alguna forma, aunque siempre el componente social es obligatorio. Y tenemos el componente ambiental o el componente físico que ustedes pueden colocar en esa parte, ¿no? Esa estructuración la pueden copiar, como digo, de la norma técnica y es la misma que yo les acabo de presentar y que está desarrollado para el estudio de impactos ambientales, que es el ejercicio que, o digamos el caso real que vamos a ir revisando, ¿no? Alrededor de lo que es el curso. Luego tenemos un alcance donde que se describe, en este caso, bueno, acá pasamos al segmento, ¿no? El alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto. Lo primero que se incluye acá será el alcance, donde que se va a colocar los antecedentes, la importancia relacionada a lo que es el estudio de impactos ambientales, y luego de esto la normativa ambiental vigente o aplicable para el estudio de impactos ambientales. Ahora es importante indicarles que en esta parte, bueno, ahí colocan el alcance y el marco legal. El marco legal irá incluido solamente el nombre del instrumento jurídico, el registro oficial y fecha de publicación y los artículos, ¿no? No van a colocar el desarrollo de los artículos, sino solamente numerando los artículos nada más. Esto es lo único que ustedes tienen que colocar en este segmento, ¿no? Obviamente yo tengo que determinar primero la normativa y la normativa tiene que seguir una secuencia, ¿no? Hay muchas de las veces que yo voy a tener que incluir anexos o enunciados nada más, no voy a tener que incluir la parte de lo que son artículos, ¿no? Luego de que ya hice esta parte, ¿no? Del alcance, digamos que estos segmentos, esta parte es un poco fácil, no tengo que acudir a metodología, es sencillo, ¿no? Simplemente elaboro una tabla con el instrumento jurídico, el registro oficial y fecha de publicación y el número de artículos nada más, ¿no? Ejemplos de los documentos de estudios de impactos ambientales van a estar acá también. Ejemplos en los cuales ustedes se pueden basar para lo que es la realización, cuando a ustedes les toque hacer también un documento como este, ¿no? Tenemos aquí un resumen, un ejemplo del alcance. Alcance, marco legal, y tenemos acá el ciclo de vida. Ahora, acá es digamos, un problema mayúsculo que cometieron el error la parte de lo que son, en este caso, el Ministerio de Ambiente. Porque aquí informan que yo debo hacer un análisis de ciclo de vida. Y un análisis de ciclo de vida se basa en varias estrategias, ¿no? Dentro de las cuales yo voy a tener que determinar algún tipo de parámetros, ¿no? Hacer, bueno, primero un diagrama del ciclo de vida del producto, luego ir determinando los impactos que se generan, o los residuos que se generan, y según esos residuos, ir, en este caso, yo determinando los impactos y a través de los impactos realizar el análisis del ciclo de vida. Existe en este caso una forma, o más bien dicho, de realizarlo a través de lo que son programas, ¿no? Acá dentro de lo que es el aula, yo les incluí un documento en el cual se habla acerca de lo que es el ecodiseño basado en el análisis del ciclo de vida. Esto, como digo, debería ser lo que realmente se deba realizar. Esto es de otro curso, ¿no? Solamente yo les incluyo en esta parte
para que ustedes puedan observar, ¿no? Entonces, acá dentro del ecodiseño hay una parte importante que es acerca de lo que yo les hablo, de lo que respecta al análisis de ciclo de vida, que es en verdad lo que hay que hacer, ¿no? El análisis de ciclo de vida. Y se lo puede hacer con varios programas, no existen varios programas como CIMAPRO, como Gaby, como Humberto, como ECOID, que son pagados, ¿no? Tienen un costo aproximado de entre 3,000 a 5,000 dólares, ¿no? Pero son bastante importantes y bastante útiles porque digamos que nos dan todo ya elaborado, simplemente nosotros creamos un esquema y listo, ¿no? Y el que es gratis, que es el OpenLSA. Entonces acá está incluido cómo ustedes pueden ir manejando este OpenLSA. No lo vamos a ver obviamente en el curso porque, como digo, existe un grave error que cometió el Ministerio de Ambiente al pedir análisis de ciclo de vida cuando no se necesita el análisis de ciclo de vida, sino solamente lo que necesitamos es hacer un diagrama del ciclo de vida. Eso es todo lo que hay que realizarlo. Pero bueno, ustedes si desean inmiscuirse y aprender de esta parte de lo que es el análisis de ciclo de vida, el análisis completo, revisan esa presentación que les acabo de demostrar en la parte correspondiente al OpenLSA. Aquí pueden descargar ese programa y tienen aquí también el lugar de donde que se descargan las bases de datos. Es a partir de las bases de datos que yo trabajo cualquier tipo de programa, ¿no? Todo se basa en el impacto ambiental, ¿no? El análisis de ciclo de vida es una categoría de impactos ambientales y debería, pues, como digo, corresponder el hacer totalmente el análisis de ciclo de vida. Pero acá le enfocan y le incluyen o le indican que el análisis de ciclo de vida es hacer esto, ¿no? Y determinar qué etapas, por qué etapas pasa el producto y mencionan que eso es el análisis de ciclo de vida, cosa que no viene al caso, ¿no? De hecho, el análisis de ciclo de vida es algo más profundo que todo esto, ¿no? Entonces acá yo, como les digo, hay que hacer el diagrama, ¿no? Y dentro del diagrama hay que incluir, obviamente, cada una de las etapas por las cuales pasa el producto que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos el diseño, que obviamente tiene que ver, obviamente abajo se incluye el responsable de cada una de las etapas, ¿no? El diseño será el responsable, obviamente, de la industria como tal. Luego tenemos la parte de lo que es materia prima, sustancias químicas, formulaciones, los proveedores calificados, el transporte de materia prima, proveedores calificados, la fabricación del producto, ¿no? El reciclaje y la reutilización, la venta del producto y por último tenemos la gestión final de los residuos, ¿no? Entonces ahí tenemos un diagrama básico, ustedes lo pueden hacer obviamente de mejor forma, de acuerdo a la realidad que enfrenta su empresa, pero básicamente se enfoca en eso, ¿no? En conocer desde el inicio, desde el origen, desde la producción de la materia prima, hasta dónde llega la disposición final de los residuos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un ciclo de vida del producto o un ciclo de vida, en este caso, de los productos que genera esta empresa, que en este caso es una empresa de fabricación de pintura. Entonces ahí tenemos eso. Y otro ejemplo también está dentro de lo que es acá, ¿no? Diseño, materias primas, producción, transporte. Todo eso yo tengo que describir como indicando cuáles son los responsables, ¿no? De cada una de esas etapas. Así no es un análisis de ciclo de vida, les repito, el análisis del ciclo de vida tiene que ver con determinación de ciertos factores como son la contaminación ambiental, la generación de gases de efecto invernadero, entre otras situaciones que en eso es lo que hay que enfocarse, pero en realidad, como digo, lo sacaron mucho de contexto al elaborar este documento, pero bueno, es lo que hay y es lo que nosotros debemos alinearnos, es decir, elaborar el diagrama es todo lo que debemos hacer, ¿no? Para esta parte.
Luego sí vendrá la descripción detallada del proyecto, obra o actividad, ¿no? Acá es muy importante conocer de que hay muchas empresas, por el tipo de producción que tienen, no les van a querer dar toda la información. A mí me ocurrió y ese fue un grave problema, ¿no? A ver, quisiera aportar con algo en este punto. Es interesante la perspectiva de esta sección porque existen autoridades que consideran como ciclo de vida en el EIA a la descripción de las fases y etapas del proyecto, más no de la actividad. Bueno, eso depende, ¿no? Como dice usted, puede ser que tenga que ver con la, en este caso, autoridad ambiental competente, ¿no? Puede ser que algunos consideren las fases o etapas del proyecto. En realidad están equivocados, ¿no? Porque el ciclo de vida de un producto no se refiere a las etapas del proyecto, se refiere a todas las etapas por las cuales atraviesa el producto que genera la empresa, ¿no? En este caso, la pintura. ¿Por qué etapas atraviesa desde su origen? Por ejemplo, yo puedo ir más atrás aún, ¿no? Si es que existe una sustancia química peligrosa o una sustancia química que se importa, por ejemplo, desde China. Desde China vendrá el análisis de ciclo de vida y ahí se incluye el transporte, se incluye todas esas situaciones y eso es un análisis de ciclo de vida. Yo lo digo porque personalmente yo estoy muy empapado de la economía circular y la economía circular basa todo o más bien dicho, se basa en el análisis de ciclo de vida. La economía circular se basa en el ecodiseño y el ecodiseño, o más bien dicho, el iceberg o la punta más importante de la economía circular es el ecodiseño. En el Ecuador estamos acostumbrados a creer que economía circular y reciclaje son sinónimos. De hecho, la economía circular lo que busca es eliminar la producción de residuos, ¿no? Y en ese contexto el reciclaje queda obsoleto o queda a la parte última de todo este listado. Entonces, mediante eso yo les puedo decir que el análisis de ciclo de vida se refiere a todas las etapas que pasa el producto. Si es que la autoridad ambiental considera eso, está un error, ¿no? No se refiere a las fases del proyecto. Pero siempre debemos ajustarnos a lo que diga la autoridad ambiental competente. Así es que si a ustedes les observan y les dicen que en lugar de incluir el diagrama o las etapas del producto, incluyan las etapas o las fases del proyecto. Entonces, ahí hagan ustedes eso. Siempre tenemos que alinearnos y nunca vayan a contradecir a una persona, a una autoridad ambiental, a una persona, sobre todo al revisor. Nunca vayan a contradecirles porque tranquilamente se pueden ganar un enemigo, les rechazan el proyecto y no tiene sentido. Así que siempre acá, como nos comparte la colega, si es que les pasa ese caso, pues simplemente háganlo eso. No vayan a decir, no, a mí me enseñaron que el análisis de ciclo de vida es otra cosa o que tengo que alinearme a otro tipo de situación. No, hagan lo que diga la autoridad ambiental competente y listo, ¿no? Para no tener ningún tipo de problema. Gracias por la acotación, más bien. Ya, listo. Entonces tenemos acá, luego de que está esto, ¿no? Les hablaba de acá de la descripción detallada del proyecto. Acá ustedes se van a encontrar bastantes ocasiones, y a mí me ha ocurrido en prácticamente todos los proyectos que yo he tenido oportunidad de participar, no solamente como consultor líder, sino también como, en este caso, parte participante o como parte de lo que es el equipo consultor que la empresa no nos quiere dar la información completa. Yo acá en la descripción detallada del proyecto tengo que colocar todo lo que tiene que ver con insumos, materias primas que utilizamos, ¿no? Todas las formulaciones, todos los procesos que se realizan, ¿no? Que entra, que sale en cada uno de los procesos. Cantidades inclusive hay que colocar. Eso es lo que nos pide la autoridad ambiental competente. Pero, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las empresas manejan datos de confidencialidad. Y hay un nombre muy específico que, bueno, no me lo logro grabar hasta ahora, pero que es, a ver, ¿cómo se llama? Es la estrategia del conocimiento, a ver.
se llama know-how, ¿no? Que son los conocimientos preexistentes que incluyen técnicas de información secreta, teorías e incluso datos privados. Entonces, eso es lo que nosotros debemos acudir a esa parte y es algo que a ustedes les va a servir y va a ser muy útil porque, bueno, no se vayan a colocar, no se vayan a ofuscar porque en la empresa no les quieren pasar la información confidencial, que obviamente tienen información confidencial, información de formulaciones, que obviamente la empresa no quiere que pasen a otras manos, porque lamentablemente vivimos en un país donde que la corrupción impera. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Supongamos que presentó el estudio de impactos ambientales una empresa que fabrica un producto X, ¿no? Un producto electrónico. Y resulta que toda la información la incluyó en ese estudio de impactos ambientales. Y por ahí se entera la otra empresa competidora, ¿no? Que entregaron el estudio de impactos ambientales y van y solicitan, y es así a veces, ¿no? Van y solicitan y le piden el estudio de impactos ambientales a, o si no, pues pueden inclusive conseguir el estudio de impactos ambientales en la fase de lo que es el proceso de participación ciudadana. ¿Y qué es lo que van a hacer ahí? Le van a copiar la formulación, porque resulta que también la otra empresa no fue precavida y no, en este caso, no registró su producto o su fórmula. Le copian la fórmula y listo, quiebra la empresa y se arruina todo de la empresa, ¿no? Entonces, esa parte hay que tener siempre cuidado y siempre hablar con la empresa, ¿no? Si es que la empresa no quiere que su conocimiento, sus formulaciones y todo eso estén incluidos dentro del estudio de impactos ambientales, no se compliquen e incluyan un apartado que diga que mediante el know-how ustedes no van a incluir ningún tipo de información que sea del tipo confidencial, sino información de manera general, ¿no? Entonces acá la descripción detallada del proyecto me habla de todo lo que tenga que ver con las actividades que se van a realizar dentro del área geográfica y el área de implantación también, ¿no? Así como todas las etapas por las cuales están atravesando, ¿no? En el caso de que es un proyecto ex ante, incluiríamos la etapa de construcción. Hablando de la parte de lo que es minería, de hidrocarburos, diría las partes que siempre se incluyen, ¿no? De exploración inicial, exploración avanzada, perforación, todo eso, ¿no? Que tiene que ver y que está relacionado a ese tipo de proyectos, ¿no? Que es otra información adicional. En el contrato se debería colocar que la información confidencial no se va a difundir. Sí, y de hecho las empresas le hacen firmar un informe de confidencialidad. Es por eso que, por ejemplo, yo les puedo mostrar, sí, la información, aunque tampoco es que les voy a mostrar la información completa, trasladarles a través del documento que yo les estoy mostrando, pero no les puedo pasar, por ejemplo, el documento, ¿no? Eso es algo que no lo puedo realizar y por lo cual, pues obviamente, me veo atado, ¿no? De poder hacer eso. Así que tal vez si por ahí me iban a solicitar que les pase el estudio de impactos ambientales, no lo puedo realizar. Lo que sí les puedo dar todos los tips, todas las técnicas que ustedes pueden utilizar, pero no les puedo pasar. Y sí, como usted lo menciona, en el contrato se debe colocar esto, ¿no? De que la información confidencial no se va a difundir y si es posible que no se va a colocar en el estudio de impactos ambientales, ¿no? Entonces, acá, dentro de esto, pues la norma me dice que yo debo incluir, ¿no? La ubicación de las instalaciones de infraestructura, la maquinaria, equipos y herramientas, ¿no? Acá, inclusive, como les dije, hay maquinaria que yo debo colocar la potencia, el tipo de energía, el uso, la cantidad, cosas así, va a ser imposible que yo coloque dentro de un estudio de impactos ambientales y no les aconsejo que coloquen, porque como digo, pueden generar algún tipo de perjuicio para su empresa, para la empresa para la cual usted está trabajando. Entonces, no coloquen y como digo, ríjanse a colocar que la empresa se reserva el derecho a compartir cierta información, ya que la empresa tiene esta situación del know-how, ¿no? Entonces, vayan a colocar eso y evítense problemas, ¿no? Tenemos obviamente
combustibles, productos químicos y explosivos, ¿no? Acá esto también va a ser un poco complicado que ustedes coloquen, porque son formulaciones, inclusive con cantidades, que es algo que es inverosímil, que yo no voy a colocarlo, no, dependiendo obviamente de la empresa que yo tenga, y no voy a colocar las cantidades. Eso deben tener mucho cuidado porque eso les va a copiar la empresa competidora que puede haber ahí, ¿no? Los registros, la parte de lo que es los residuos peligrosos que se generan, obviamente eso sí lo voy a colocar, ¿no? Los residuos peligrosos, los residuos comunes también y los residuos especiales también, los residuos generados de forma líquida también y la mano de obra requerida. Acá la mano de obra requerida también, no vayan a colocar nombres, no vayan a colocar cédulas, ¿no? Y tampoco voy a colocar el número de personas que se necesitan. Lo máximo que podrían colocar, cargo, especialidad y actividad. No vayan a colocar el resto de cosas porque, como digo, todo les pueden copiar a otra empresa y puede generar un problema hacia la empresa. Entonces, de eso tienen que tener mucho cuidado y mucha precaución, ¿no? Bien, vamos a tomarnos unos 15 minutos de receso para poder descansar un momento también, ya que, bueno, les he estado hablando seguido. Normalmente eso me olvidé de mencionarles, ¿no? El primer día, de que siempre vamos a tomarnos unos 10 a 15 minutos para que podamos descansar y luego continuamos con el desarrollo del curso, ¿no? Así que, por favor, nos vemos en 15 minutos para que se puedan tomar su respectivo descanso.
Listo, continuemos por favor con el desarrollo del curso. Nos quedamos en esta parte, en este segmento de lo que tiene que ver con la descripción detallada del proyecto. Ahora tenemos que analizar esta parte que es el análisis de alternativas, ¿no? Ya. Aquí tenemos un poco de metodología para la parte de lo que es el análisis de alternativas. Como yo les estaba mencionando, para esta parte de análisis de alternativas, yo tengo que basarme en realidades o opciones que se pueden presentar para lo que es el proyecto, ¿no? Acá un ejemplo, a ver. Entonces, bueno, pueden hacerle bastante completo o lo pueden hacer de manera resumida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que también a mí acá me dice la metodología o la técnica nombrada acá por la norma, que hay que hacerlo mediante metodologías existentes. Siempre hay que colocar, ¿no?, la parte de la metodología en la cual se basa en función de la realidad del proyecto y su ubicación. Describe cada una de las alternativas con su respectivo análisis, del cual se escogerá la alternativa más viable, justificando en base a los criterios antes indicados, ¿no? Es decir, los criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos. Y se presentará los resultados de al menos dos alternativas, ¿no? Entonces, siempre debo realizar las dos alternativas. La no ejecución del proyecto obviamente no se puede considerar como alternativa, y la selección de las alternativas considerando los siguientes factores mínimos. Entonces acá me da indicaciones que yo debo seguir: la viabilidad técnica, implementación de procesos limpios, innovación de tecnología, la cual disminuye la generación de desechos, ¿no? Entonces la opción que me permita tener una mejor viabilidad técnica, es decir, una menor generación de desechos, emisiones, utilización de energías alternativas, energías renovables, tendrá la mejor calificación dentro de lo que es la viabilidad técnica, ¿no? Tenemos la viabilidad social, analizar el impacto de afectación que podría tener con las comunidades o barrios que están dentro de la parte de la influencia, o que presumimos nosotros estará en la parte de la influencia de lo que es la empresa, ¿no? Dichas implicaciones pueden ser en tenencia de tierra, conflictividad, daño al patrimonio, afectaciones a elementos sensibles y una mayor implicación social negativa. Entonces, todo tiene que ver este componente con la parte de las comunidades o de las poblaciones que están cercanas al proyecto o que están dentro del área de influencia, o presumimos que están dentro del área de la influencia, ¿no?, del proyecto. Entonces, acá nos enfocamos en la parte social. En la parte técnica nos enfocamos netamente en todo lo que es la estructuración del proyecto, ¿no? La parte ambiental tiene que ver netamente con la afectación, obviamente, a los recursos bióticos y los recursos abióticos, ¿no? Vamos a considerar aspectos como el desbroce, emisión de ruidos, descargas, vertidos en los cuerpos hídricos e impactos visuales y al paisaje, ¿no? Todo esto tienen que hacerlo de manera rápida, ¿no? No es que ustedes necesariamente necesiten la evaluación de impactos ambientales, sino que netamente ya ustedes pueden dar esa calificación de acuerdo a la situación que se enfrente. Entonces acá yo les he subido la parte de lo que es la metodología, y bueno, aquí les muestro también el ejemplo de cómo se realizó. Entonces, dentro del análisis de alternativas, nosotros tenemos esto, ¿no? Las dos opciones que se escogieron, por ejemplo, para un proyecto que ya está funcionando: adecuación de las instalaciones sobre la base de la infraestructura, ¿no?
Entonces acá, esta es una metodología sencilla, una metodología rápida, pero que es una metodología también válida, ¿no? Eh, Obviamente tenemos que considerar todos los componentes, ¿no? Dentro de estos estará el componente biótico, abiótico, ¿no? Hablando de la parte del componente técnico, el componente humano y el componente cultural, que en su conjunto van a conjugar el componente sociocultural, ¿no? Entonces ahí lo que aquí se menciona directamente es escoger cuál es la opción más viable, ¿no? Y según eso, la sumatoria de todas las opciones, la que más opciones tenga, será aquella la que elijamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí adecuación de las instalaciones sobre la base de la infraestructura existente y la demolición de la infraestructura existente y construcción de la infraestructura nueva, ¿no? Entonces digamos que ahí tenemos dos opciones. Esto por el caso del proyecto que sea ex post, ¿no? En el caso de que sea ex ante, podríamos escoger inclusive con ubicaciones del sitio, ¿no? O alternativas del tipo de producción. Entonces ahí tendríamos, en este caso, cada uno de los componentes, ¿no? El componente agua, el componente aire, suelo, flora, fauna, paisaje, servicios colectivos, eh, la parte de lo que es el componente humano, el cultural y la economía y población. Entonces ahí elegimos cuál de estos es según obviamente nuestro criterio y al final hacemos un comentario de cuál de las opciones se escogieron, ¿no? Esa es una metodología rápida. Si es que desean hacer una metodología un poco más profunda, pues obviamente tendrían que utilizar, como digo, ¿no? Esta situación. Entonces tenemos aquí análisis comparativos con calificaciones del 1 a 5, ¿no? Entonces, de igual forma tenemos aquí, ¿no? Las alternativas técnico, ecológico, que viene a ser el componente biótico y el socioeconómico cultural, ¿no? Que son los tres factores que me dice. Entonces, yo tengo ahí las alternativas, que como digo, son mínimo dos, y hay que ir desarrollándolos, ¿no? Entonces, ahí tenemos cada uno de los componentes que están ahí verificados. La parte técnica tiene que ver netamente, como digo, con la estructuración, con la edificación y con todos los aspectos técnicos que correspondan a esto, ¿no? Entonces ahí vamos dando calificación y pues obviamente tiene que ver con la viabilidad y la no viabilidad, ¿no? Sumando la parte del total, ¿no? Obviamente el que tenga menos calificación, porque nosotros acá tenemos, ¿no? Hablando de la parte de lo que es la afectación que puede ocurrir con cada uno de los componentes que estamos ocupando. En los y ya ante todo, sobre todo, la alternativa escogida a la que resulte de mayor calificación deberá ser aquella que se va a implementar en el proyecto, ¿no? Claro, obviamente, sí, tiene que ser, de hecho, la alternativa que vamos a implementar en el proyecto, ¿no? Obviamente ya la empresa ya tiene escogida su opción, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si va a ser, en este caso podría ser, ¿no? Una empresa Curtiembre, o puede ser por la ubicación de un relleno sanitario también. Ya se tiene escogido el lugar, ¿no? O la alternativa de ubicación. Al hablar de proyectos ex ante, por lo general siempre va a ser la ubicación, las alternativas que se ocupen, ¿no? O si es que estamos hablando de procesos, se puede hablar de utilización de uno u otro proceso, ¿no? Que serían las alternativas. Pero es necesario, ¿no? Que la alternativa que se escoja es la que ya han elegido previamente la empresa, ¿no? No puede ser que yo venga acá y proponga recién cuál es la alternativa que vamos a ocupar. Como por ejemplo, hace poco, pues que participé en la ubicación, o más bien dicho, el estudio de impactos ambientales para un horno incinerador, ¿no? Que un crematorio, con un horno incinerador que lo ubicaron en una parte rural. Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando o podemos tener las alternativas, ¿no? Porque tenemos, en este caso, hablando de las alternativas de lo que es el tipo el tipo de incinerador o el tipo de cremación que vamos a ocupar, ¿no? Puede ser una cremación con una cremación antigua, con un incinerador convencional, con un equipo de pirólisis y con un incinerador moderno, ¿no? Cualquiera de esos
podríamos escoger esas 3 opciones y luego ver cuál es la alternativa técnicamente, ambientalmente y socioculturalmente más aceptada, ¿no? Entonces, pero obviamente ya en este caso la empresa ya tenía su escogencia, que era la opción de utilizar un incinerador moderno que utiliza cierto sistema de quema de cenizas automática o algo así era. Recuerdo que esa es la opción y obviamente tendríamos que calificar esa como la opción más adecuada, ¿no? Entonces tampoco se vaya a complicar, tiene que ser un análisis de alternativa sencillo, tampoco van a estresarse demasiado, pueden ocupar cualquiera de las técnicas de esta y la otra que también es una metodología de calificación rápida, ¿no? Simplemente escogiendo cuál de las dos alternativas es la más viable, ¿no? Entonces, parece, ¿no? A priori o a primera vista que es un poco complicado el análisis de alternativas de un proyecto, pero hablando de esto no es muy complejo, ¿no? En el caso de que les haya tocado, por ejemplo, un estudio de impactos ambientales de un relleno sanitario, para la ubicación de un relleno sanitario, ahí sí es un poco más complejo, porque ahí yo voy a tener varios factores, ¿no? No solo voy a tener el factor eh, técnico, factores sencillos, ¿no? Sino que ahí tengo factores de exclusión, factores técnicos, tengo muchísimos factores, me parece que son como 30 o 40 factores, entonces todos esos factores se consideran y es un poco complejo en realidad, ¿no? Si es que a ustedes les toca alguna vez un análisis de alternativas al respecto de lo que es un relleno sanitario es más complejo, más complicado. No así en lo que tiene que ver a proyectos, digamos, un poco más pequeños, como puede ser una fábrica de gin, una curtiembre, una fábrica de pinturas, etcétera, ¿no? Luego tenemos esta parte, el segmento de la demanda de recursos naturales. Tal vez un ejemplo de análisis de alternativas para exploración de material no metálico. Desconozco, no tengo y no he tenido todavía la oportunidad de trabajar aún en la parte de la minería, ¿no? Así que personalmente no le podría dar un ejemplo de análisis de alternativas. Considerando así, como les digo, el análisis de alternativas sería la ubicación, ¿no? En estos proyectos, todos los proyectos que son, hablando de sectores estratégicos, se establece ubicaciones del proyecto, ¿no? O, pues bueno, también puede ser metodologías del tipo de explotación, ¿no? De la utilización de una u otra maquinaria. Cualquiera de esas situaciones podríamos ubicar, ¿no? Para la minería probablemente sea un poco complicado, ¿no? Porque definitivamente ya tenemos la asignación de la concesión minera. Pero lo que ahí podríamos hacer es utilizar, en este caso, eh, metodologías, ¿no? Utilización de uno u otro equipo que sea para la parte de la explotación en sí de la minería. Pero personalmente no le podría dar un ejemplo, no he tenido la experiencia, no todos podemos tener toda la experiencia, yo tengo 5 años de experiencia nada más, ¿no? No tengo mucha experiencia, eso sí, como les hablé desde el inicio del curso, ¿no? Yo tengo 5 años de experiencia en la que me he venido manejando desde que me gradué prácticamente. Antes de graduarme también 2 años más de experiencia, son 7 en total, pero que no he tenido yo la oportunidad de trabajar. He trabajado en residuos sólidos, he trabajado en plantas de tratamiento, en escombreras, he trabajado en estaciones de servicio, fábricas de pintura, lo que son proyectos eléctricos, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión. Todo eso he tenido la oportunidad, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad en minería y es que minería es un poco más complejo porque como yo les estaba mencionando, para trabajar en minería uno tiene que, si es consultor individual solo podemos hacer para pequeña minería, ¿no? Porque mediana y gran minería lo realizan las empresas consultoras y los consultores individuales no podemos hacer ese tipo de permisos. En cambio que para lo que es minería artesanal, recuerden que lo pueden hacer, o sea, más bien dicho, recae en lo que es registros ambientales, en lo que es minería artesanal, pero lo que es pequeña minería, sí podemos hacerlo, más mediana y gran minería no se puede hacer. Entonces, le quedo debiendo eso, lamentablemente, como le digo, no tengo la experiencia, no le podría
dar un caso real porque no he podido realizar y no he tenido la oportunidad. Espero algún día sí poder tener la oportunidad, aunque es complicado porque la minería siempre es un campo bastante celoso, un campo bastante estricto, en el cual digamos que solo ciertas empresas consultoras se alinean directamente a eso y son los que acaparan, ¿no? Hablamos de la empresa consultora del ministro de Ambiente, por ejemplo, ¿no? Que esas son las que acaparan casi todo ese trabajo, ¿no? Bien. Listo. Entonces, gracias, ¿no? Por la pregunta y disculpen, como digo, no tener la experiencia para hablar de ciertos temas. Yo hablo de los temas que yo tengo la experiencia, pero hay ciertos temas, ¿no? Como repito, la minería, en el cual no he tenido problemas. En la parte de hidrocarburos, sí, ya voy a tener dentro de poco la oportunidad de participar también, aunque sí he participado, como digo, en fases de lo que es transportación, de lo que es combustibles, en lo que es almacenamiento, distribución de combustibles, he tenido la oportunidad, pero no en sí en la parte de lo que es exploración, perforación y lo que es aprovechamiento, ¿no? O explotación de lo que es hidrocarburos. Que, como digo, esperamos, ¿no? Que este año se concreten ese tipo de situaciones y de igual forma ahí poder incluir también a personas que han estado siguiendo nuestros cursos, que esa es la idea del sorteo que vamos a realizar al final, ¿no? Bien. Eh, como les dije, ¿no? En la parte de recursos naturales, hay recursos naturales, ¿no? Como por ejemplo la parte de lo que es el agua, la parte de lo que es madera, o algún otro tipo de recurso que yo vaya a necesitar utilizarlo en lo que es en lo que es mi empresa. Entonces acá yo debo incluir la parte de lo que es los recursos que voy a utilizar, ¿no? El agua, en qué lo voy a utilizar y también lo que tiene que ver las autorizaciones administrativas, que vendría a ser el uso de aprovechamiento, ¿no? Del agua, el permiso de uso de aprovechamiento del agua, entre otros componentes, ¿no? Por ejemplo, si es que voy a utilizar la parte de la madera, voy a tener que tener el plan de manejo forestal o el plan de corta también que se lo elabora y todo el permiso para realizar la explotación de esta madera. Entonces necesito yo esos permisos y debo ir nombrando. Ahora, obviamente tengo que enlistar qué tipo de madera voy a utilizar. El agua también, cuál va a ser la fuente, qué cantidad voy a utilizar, ¿no? En la descripción esta también se lo realiza breve. En el caso de que yo no vaya en este caso, a utilizar ningún tipo de recurso natural, ¿qué es lo que tengo que incluir? Simplemente en ese segmento voy a tener que incluir que no voy a ocupar, ¿no? Ningún tipo de recurso, ¿no? No voy a ocupar ningún tipo de recurso como está en este caso acá. Y simplemente ahí, ¿no? Continúo con el desarrollo. Y paso a la parte del diagnóstico ambiental o línea base, que es la estructuración en la cual voy a ir evaluando cada uno de los componentes, ¿no? El componente biótico y el componente abiótico, que se conocería como medio físico, medio biótico y el medio sociocultural, que vendría a ser el tercero, ¿no? Entonces, dentro del medio físico, yo voy a tener que ir realizando, ¿no? Les muestro parte también de este estudio de impacto, que me olvidé esta parte también de irles mostrando. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos la descripción del proyecto, se describe ahí una parte del proyecto. Aquí podríamos incluir el primer mapa, que vendría a ser el mapa de ubicación del proyecto, un mapa base, un mapa de la imagen satelital que tengo yo del proyecto, ¿no? Como para que se dé una cuenta o darnos una cuenta inicial de dónde está ubicado el proyecto. Luego vamos nombrando las etapas del proyecto, ¿no? Y qué nomás incluyen o qué procedimientos nomás incluyen dentro de cada una de las etapas del proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí recepción y pesaje de materia prima, la parte de la producción, la parte del control de calidad, el envasado y empaquetado. Acá tenemos la etapa de cierre, qué tipo de actividades hay que hacerlas para realizar el cierre del proyecto, ¿no? Y luego vendrá la parte de cada uno de los elementos, ¿no? Maquinarias, equipos, herramientas, combustibles, residuos que se vayan generando. Entonces,
Todo eso en listados de acuerdo a lo que nos nombraba en la metodología. Acá en la demanda de recursos naturales, por ejemplo, esta empresa no hace utilización de ningún tipo de recurso natural, por lo cual hay que nombrar que no se utiliza simplemente por el tipo de actividad que estamos acá nombrando, ¿no? Y ahí sí, pues, en la parte del diagnóstico ambiental, nosotros tenemos que ir a cada uno de los componentes, ¿no? Empezando por los componentes de la parte física. Ahora, siempre será importante, como les repito acá, irnos a la realidad del proyecto, ¿no? Si es que un proyecto se encuentra en una zona intervenida, en una zona urbana, va a ser imposible hacer, por ejemplo, muestreos de lo que es suelo, ¿no? Sería totalmente imposible porque nosotros ya tenemos por todo lado la cubierta de hormigón, cubierta de concreto, y no podemos realizar un muestreo de suelo. Es imposible realizar un muestreo de suelo y no tiene sentido, de hecho, realizar un muestreo de suelo, porque el objetivo del muestreo de suelo es comprobar la contaminación de un sitio que nosotros hayamos determinado, o comprobar, en este caso, cuando ya se encuentra derramado algún tipo de sustancia química peligrosa o hidrocarburo. Ahí es útil realizar el muestreo del suelo, pero si es que yo no tengo suelo, a dónde que se derrame, a dónde que se contamine, es imposible, ¿no? De igual forma, no todas las empresas, no todos los proyectos contaminan el agua, ¿no? Puede ser que el proceso se lo haga en seco, por ejemplo, ¿no? O que tenga, en este caso, un almacenamiento directo de los contaminantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, compartiéndoles de lo que sucedió en esta empresa. Esta empresa realiza casi todos los procedimientos en seco, ¿no? Porque lo que se fabrica es granular y también, bueno, por ahí se fabrica lo que es acrílico, pero el acrílico aprovecha todo el recurso agua para ser luego envasado y entregado directamente. Y lo poco de residuos que se genera se utilizan para otro tipo de producción, que es el preformado. Entonces, por ejemplo, ahí yo no identifico por ningún lado. El único segmento donde que se genera residuos peligrosos es en la parte del control de calidad, en el laboratorio. Entonces ahí se genera una especie de residuos, en este caso peligrosos. Pero todo se almacena en un pozo, que ese pozo luego se entrega a la gestora autorizada. Entonces yo ahí reviso nuevamente lo que vendría a ser las aguas grises y aguas negras, que podría ser la otra situación por la cual tenga que yo realizar muestreo. Pero resulta que tienen un biodigestor o resulta que tienen un pozo séptico y ese pozo séptico luego lo vacían, es decir, no descargan alcantarillado, no descargan a cuerpos de agua y no identificado por ningún lado. Y aparte de todo, hay red separativa, ¿no? La red separativa que lleva todo lo que es aguas grises y aguas negras y la que lleva el agua lluvia, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Obviamente en todo lugar tienen que tener colectores para la lluvia, por lo general el sitio donde que se ocupa para la producción. E identifico y busco por todo lado y no encuentro producción de aguas industriales, ni producción de descargas. Entonces, yo me pongo a la realidad y digo, en realidad, ¿tengo o no tengo que hacer el muestreo de agua? ¿Por qué? Probablemente yo la realice el muestreo de agua, ¿no? Pero ¿con qué tabla comparo? ¿Con qué normativa comparo? Si la normativa 097 solamente me indica las descargas a cuerpos de agua marina, a alcantarillado, ¿no? Que son los segmentos que a mí me da las tablas de normativa. Entonces, ¿cómo comparo eso? Es imposible. Entonces yo identifiqué y qué es lo que tengo ahí, ya no hacer muestreo de agua. Vendrá la parte, como les dije, del muestreo del suelo. El ruido sí, de igual forma, siempre será necesario identificar los sitios en los cuales yo puedo realizar o voy a realizar, en este caso, el monitoreo de ruido. Ahora, algo importante del monitoreo de ruido es que anteriormente, cuando estaba vigente la anterior metodología o el anterior formato, nosotros mismos con nuestros propios sonómetros se podía realizar la toma
en este caso del monitoreo de ruido. Pero actualmente con esta nueva norma me dice que el monitoreo de ruido solo puede ser realizado por un laboratorio acreditado. Ahora, ustedes nunca vayan a cometer el error, ¿no? El laboratorio acreditado, ellos no les van a indicar y les van a decir qué parámetros medir, en dónde medir los puntos de monitoreo. Todo eso es cuestión de ustedes, ¿no? Es decir, identificaron los puntos en los cuales se producen las descargas. Ahora, obviamente, si es que yo tengo descargas a cuerpos de agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aguas arriba, aguas abajo, 200 metros de aguas arriba, 200 metros de aguas abajo, y en el punto de descarga sería la parte del monitoreo, ¿no? Si es que es alcantarillado, obviamente tendría que yo hacer en una caja de revisión probablemente, y en el sitio en el cual se une a lo que es el alcantarillado. Hay casos muy especiales, ¿no? Que también pueden ocurrir, ¿no? Que, por ejemplo, la empresa esté muy cerca a otra empresa, en lo cual va a ser complicado hacer el monitoreo aguas arriba, ¿no? Porque la descarga se está contaminando o se está entremezclando con otros componentes. Ahí es un poco más complejo y hay que determinar adecuadamente cuáles son los puntos de monitoreo que en realidad debo hacerlo, ¿no? Si es que es necesario hacer aguas arriba, aguas abajo o no. Todo es de acuerdo a la realidad, ¿no? Y como les repito, los parámetros los determinamos nosotros. Ahora, ¿cómo determino cuáles son los parámetros? Si es que yo identifico que en el procedimiento o en el proceso no se utiliza hidrocarburo en ningún momento, ¿yo para qué voy a colocar hidrocarburos totales de petróleo, por ejemplo, ¿no? Es algo ilógico, ¿no? Y de igual forma identifico que no existe en ningún momento contaminación de coliformes. ¿Para qué voy a colocar coliformes fecales o coliformes totales, ¿no? En el caso de actividades de transporte de combustible, ¿qué tipo de monitoreos se puede considerar? A ver, en lo que es transporte de combustible, la cosa es variable, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ser en la parte de transporte de combustibles, nosotros tenemos que enfocarnos netamente en el sitio en el cual se encuentra o el sitio de donde que parte, en este caso, el transporte. Ahora, por lo general, en lo que es transporte, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar para una empresa de lo que es transporte de combustibles, precisamente, en la ciudad de Quito. No lo voy a nombrar, obviamente, la empresa, pero resulta que, bueno, no hay que, en este caso, realizar los monitoreos. Lo que podríamos hacer es el monitoreo en el sitio donde que se transporta, porque en el sitio donde que se almacena para el transporte, ahí es donde que probablemente tenga que ir a hacer el monitoreo. Entonces ahí en el sitio donde que se transporta. Ahora, si es que es en cambio que el transportista es independiente, ¿no? Es decir, va y carga de un sitio donde que ya ellos tienen su autorización, entonces ahí yo no tengo que hacer los monitoreos, ¿no? En este caso. Podríamos hacer quizás monitoreos en la parte, o bueno, en esa ocasión lo que debimos hacer o que se debió hacer son los monitoreos en la parte de lo que es el sitio donde que se va digamos, a hacer el mantenimiento del vehículo. Entonces, por ejemplo, ahí se hizo lo que es monitoreo de agua para la parte del alcantarillado. Suelo no era necesario hacer, y tampoco porque no se utilizaba ningún tipo de fuente de emisión fija significativa, entonces lo único que se hizo es del agua. Entonces, por lo general es el único que vamos a tener que hacer, pero siempre y cuando, como digo, dependiendo de la realidad. La vez que yo o lo que tuvimos que hacer el monitoreo, era en la parte de lo que es el sitio en el cual se realiza el mantenimiento del vehículo, ¿no? Volviendo, por ejemplo, al tema minero, se realiza una muestra del suelo justo en el área de explotación, los parámetros van a salir fuera de norma, en esos casos hay alguna sugerencia, o justo en el frente no es recomendable el muestreo. Los parámetros van a salir fuera de norma. A ver, volviendo al tema minero, bueno, les reitero que en el tema minero no tengo experiencia, ¿no? Así que no le voy a poder ayudar en ese tema, ¿no? Reiterando esa parte, que me disculpe, pero no le voy a poder ayudar mucho. Y yo lo que puedo dar es mi opinión de qué es lo que yo haría en este caso, ¿no? Usted no se puede eximir de decir o de quitar al frente de... usted no puede elegir los puntos de monitoreo de manera aleatoria. Sobre todo en minería, siempre hay que preestablecer o preaprobar los puntos de monitoreo antes de realizarlo. Para la minería es un poco más complejo ese tema, ¿no?
Eso, trátelo de consultar con la autoridad ambiental competente, porque eso digo, ellos preaprueban puntos de monitoreo antes de poder hacer esa parte. Y como repito, en la parte de minería yo no tengo experiencia y no le voy a poder ayudar, ¿no? Eso que me disculpe y que me entienda también, ¿no? Que yo no cuento con experiencia a la parte de la minería, ¿no? Bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y nos vemos el día de mañana para continuar, ¿no? Recuerden que todavía tenemos el día de mañana y el día sábado también para continuar con el desarrollo del curso. Una buena noche a todos. Gracias, hasta mañana.